Bueno, hermanos, vamos a ir al mensaje de esta mañana y el nombre del sermón lo hemos titulado Atendamos el llamado. Como personas nos cuesta obedecer, ¿verdad? Creo que es un mal de fábrica que el ser humano trae. ¿O quiénes de los que están aquí en su adolescencia fueron obedientes? En su niñez fueron obedientes. Hoy que ya están casadas o casados, son sometidos a su pareja. ¿Ah? Nos cuesta ser obedientes, ¿verdad? Y como cristianos, oiga bien, también nos cuesta atender el llamado de Dios. Porque el llamado que Dios ha hecho a su vida y a la mía es para bien. El llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, oiga bien, es para usarnos para gloria de Él. Y, oiga bien, aunque usted no sea un predicador, aunque usted no sea un diácono, una diaconisa, un líder de la iglesia, pero si es un padre, pero si es una madre, pero si es un hijo, pero también, oiga bien, tiene su labor de abuelo, tiene su labor de esposo, de padre. Entonces, oiga bien, en esta vida todos tenemos un llamado y ese llamado es a la obediencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no atendemos el llamado de Dios, nos va a ir mal en la vida. Y podríamos preguntarnos, ¿a cuánto nos ha ido mal en la vida? Por tomar malas decisiones. ¿Cuántos matrimonios han fracasado y ahora están en una separación porque no atendieron el llamado de su cónyuge? Y como no atendieron el llamado de su cónyuge, se partió el matrimonio y llegó, por supuesto, un sufrimiento a un adolescente, a un preadolescente, a un niño, oiga bien, que hoy está viviendo oiga bien, la paga de la desobediencia, porque tal vez es un alcohólico, tal vez hoy abraza estos grupos LGBT, tal vez, oiga bien, vive en las calles porque no encontró refugio en casa, porque se encontró con un padre que fue alcohólico. Entonces, oiga bien, el llamado de Dios para la iglesia es para bien, nunca va a ser para mal. Por eso, oiga bien, es que a veces la gente o los mismos cristianos cometemos el error y dice, es que Dios así me tiene. ¿Quién dice eso? ¿Usted cree que Dios quiere vernos sufrir? No. ¿Dios quiere vernos en miseria? No. ¿Dios quiere vernos en escasez? No. ¿Dios quiere vernos llenos de dolor, de enfermedad? No. Oiga bien, y las enfermedades no vienen de Dios. Las enfermedades vienen por nuestros descuidos. Las enfermedades vienen porque nos alimentamos mal. Las enfermedades vienen porque ya nos dijeron que tenemos hígado graso, pero yo sigo echándole las papitas fritas. Pero yo sigo comiendo churros españoles. ¿A quiénes les gustan los churros españoles? A mí me gustaban los de antes. ¿Verdad? Los de ahora ya no me gustan mucho, porque con ese aceite, o sea, todas las semanas hacen los mismos churros. ¿Verdad? Está más quemado que no sé qué. ¿Verdad? Entonces, igual, ¿a quiénes les gustan las donas? Son buenas, ¿verdad? A mí me gustan las donas, hermano, pero es grasa. Y ya después de los 40 años, uno no puede andar comiendo grasa, pues. ¿Verdad? Ya a medianoche se levanta ahogándose del gran reflujo. Entonces, ¿qué le dicen a uno? Tened cuidado, acuérdate que aquel día te estabas ahogando. Y mire, y no hay peor cosa que le dé a uno un reflujo de esos que se vienen y le dejan la garganta, pero dañadísima, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos pasa? Porque no atendemos el llamado. Y aquí vamos a ver una historia de un hombre, oiga bien, que recibió un llamado. Y el llamado era llevar las buenas nuevas ¿a dónde? A Nínive. Pero no hizo caso, ¿por qué? Porque quería hacer las cosas como él quería, no como Dios mandaba. Y es lo que pasa también en la vida del creyente. Oiga bien, Dios nos da direcciones, Dios nos da el consejo, Dios nos deja la palabra para que hagamos las cosas correctas. ¿Pero qué termino haciendo? Lo que yo quiero. Aquí le vengo a pedir al Señor que se haga su voluntad en mi vida, pero ¿qué termino haciendo? Mi voluntad. Entonces, oiga bien, atendamos el llamado de Dios para que nos vaya bien en esta vida. Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y dice la Escritura, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis,
y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Padre, te doy gracias, mi Señor, en esta hermosa mañana, por el privilegio, Dios, que me das de predicar tu palabra. Oro, Espíritu de Dios, para que las palabras que salgan de mi ser, de mi interior, sean de edificación para mis hermanos acá presentes, así como aquellos que nos acompañan a través de la Iglesia del Aire. Que seas tú, Señor, forjándonos, que seas tú puliéndonos, que seas tú, Señor, quitando de raíz todo lo que no sirve, todo lo que no edifica y todo lo que me aparta de tu llamado. En el nombre de Jesús. Amén. La desobediencia, oiga bien, es algo que daña el caminar de un ser humano. Y la desobediencia, oiga bien, la vivimos desde el momento que nos dejamos seducir, oiga bien, por las acechanzas del maligno. Y uno de los primeros, o de las primeras que fue, oiga bien, turbada, que fue confundida, fue Eva en el jardín del Edén, cuando la serpiente antigua, con un juego de palabras, oiga bien, cambió lo que Dios le había encomendado a Adán y a ella, que del árbol del bien y del mal no deberían de comer. Y es por eso que a través de esa desobediencia, a través de que hicieron a un lado el llamado de Dios, oiga bien, usted y yo nacemos con el pecado del capítulo 3 de Génesis. Entonces aquí vemos a un hombre, oiga bien, que recibió el llamado de Dios. Vemos a un hombre que Dios le dice, ve y pregona a Nínive, porque Nínive está bajo las garras del diablo. Ese pueblo se ha ido tras dioses ajenos, ese pueblo se ha hecho pagano. Pero oiga bien, pero Jonás conocía el tipo de personas que había en ese lugar. Y eso lo llevó a ¿qué? A no atender el llamado de Dios. Como muchos de nosotros, oiga bien, tenemos vecinos que necesitan de Dios, pero no les hablamos, ¿sabe por qué? Porque decimos, si ellos no quieren nada con Dios, ¿y a nosotros qué nos importa? El llamado de Dios es que usted vaya y les predique de Dios. Es que nosotros vayamos a los perdidos, oiga bien, a los no alcanzados y les llevemos el ¿qué? El pan de vida, que es Cristo Jesús. Entonces, oiga bien, así como Jonás tuvo su llamado y no hizo caso, usted también y yo tenemos un llamado. Y ese llamado, oiga bien, es de ser luz en medio de las tinieblas. Ese llamado es, oiga bien, que su familia, que mi familia, que su matrimonio, que mi matrimonio, que sus hijos y mis hijos, oiga bien, sean las lumbreras que alumbren a esta sociedad. Pero muchas veces nuestros hijos, oiga bien, son el mal ejemplo de casa en la calle. Hay en hogares cristianos que los chicos son malcriados, que los chicos van a la discoteca, que los chicos tienen doble vida, que los chicos son marihuanos, que la niña tiene 2 novios, que el joven tiene 3 novias, oiga bien, que son jóvenes, oiga bien, que le han perdido el temor a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como padres no hemos entendido el llamado. Y muchos padres cristianos somos muy permisivos con nuestros hijos. Oiga bien, muchos de nosotros como padres no les damos un buen ejemplo a nuestros chicos. ¿Por qué el joven va a querer ir a la discoteca? ¿Por qué el joven va a querer ir a bailar? Porque nos ven a nosotros, hermano. Porque ven a un padre que en la iglesia es santo, pero allá en la casa es un diabólico. Allá en la casa pone música secular, allá en la casa se pone a bailar perreo con la señora, y eso lo ven los chicos. Entonces, ¿qué les estoy enseñando a mis hijos? Una doble moral. Que en la iglesia soy santo, pero en la calle soy diablo. Entonces, oiga bien, no atiendo ese llamado de Dios. Y el llamado de Dios que usted y yo tenemos es para purificarnos, para santificarnos y para ponernos como ejemplo a ¿quiénes? A las naciones. Entonces, oiga bien, Jonás no atiende el llamado de Dios. Y dice la Escritura que con su propio dinero compró el boleto y se subió a esa barca. Oiga bien, donde iba a llevar destrucción, donde iba a llevar desolación, donde iba a ir a influenciar negativamente a otros. Oiga bien,
Tanto es así que lo tiran de la barca y se lo traga un pez. No es una ballena, ¿verdad? Es un pez, la Biblia dice un pez grande, no dice una ballena. Entonces, oiga bien, ahí andan unos que dicen que en una cápsula extraterrestre, porque en ese entonces ya existían los extraterrestres y que ellos se lo llevaron. Eso dicen aquellos que creen esas cosas. Pero nosotros que creemos en la Biblia, entonces dice que fue un pez grande el que se lo tragó. Y estuvo 3 días y 3 noches en la panza del pez. Entonces, oiga bien, el llamado que Dios le hace a usted y a mí es un llamado para vivir, ¿para quién? Para Dios. Ahora la pregunta es, ¿vivimos para Dios? ¿Mi familia está viviendo para Dios? ¿Sus hijos viven para Dios? ¿Usted como esposa vive para Dios o vivimos para nuestra carne? Porque el error de muchos cristianos o de muchas personas, oiga bien, es que nos esforzamos en cuidar este cuerpo. Pero ¿de qué sirve cuidar este cuerpo si mi vida espiritual está enferma? Y yo conozco gente que se levanta a correr a las 5 de la mañana y por las tardes van al gimnasio y son bien metódicos en sus alimentos. Son personas que cuidan, oiga bien, su alimentación diaria, pero tienen descuidada su parte espiritual. Ayer estaba cortándole el pelo a Aarón y ahí había un muchacho de esos que levantan pesas, ¿va? Y le estaba comentando al señor de la barbería que tiene 5 meses de no tomar Coca-Cola, de no comer pizza, de no comer hamburguesa, de lo más rico se está privando, ¿verdad? Dice que solo come verdura salcochada, pollo y pescado. Por 5 meses, hermano. Y le dice el chamaco, o sea que estás bien definido, le dice, sí, y se levantó la camisa. Y literalmente, hermano, cuadrito por cuadrito en el abdomen. Y los brazos se le veían así. ¿Está cuidando el qué? Su cuerpo. La pregunta es, ¿será que su vida espiritual así la tiene también de cuidar? Y eso es él, hermano. Y nosotros aquí estamos bien, mire, bien cachetoncitos, bien gorditos, ¿verdad? Pero cuidamos nuestra vida espiritual. Pero así como cuido mi vida espiritual, también debería de cuidar mi salud, hermano. Entonces, oiga bien, Jonás tiene un llamado del Señor y el llamado es que lleve las buenas nuevas, a un lugar establecido. Entonces, usted y yo, ¿dónde vamos a llevar las buenas nuevas atendiendo el llamado de Dios? Esa es nuestra casa. La familia, oiga bien, está siendo acechada por personas que no quieren conocer a Dios. Nuestras familias, nuestros chicos, oiga bien, están siendo perseguidos por personas que quieren destruir, oiga bien, la imagen de Dios en ellos. Hay una canción de ellos que dice que vamos por tus hijos y te los vamos a arrebatar de las manos y van a ser nuestros. Eso es lo que dicen estos grupos LGBT. Ahora la pregunta es, ¿nosotros como padres vamos a permitir que ellos nos quiten a nuestros hijos? ¿Vamos a permitir que el mundo absorba a nuestros hijos? El día que uno de nuestros hijos se pervierta y se vaya tras ese mundo pagano, oiga bien, es porque nosotros como padres no hicimos nuestra labor. El día que una familia se parte, que llega la infidelidad a casa, es porque uno de los dos no hizo su labor y se partió y llegó el adulterio a casa, hermano. Muchas veces la culpa, no es la culpa no la tiene la persona que cometió el adulterio. Muchas veces la tiene el cónyuge. ¿Sabe por qué? Porque no le dio amor, porque no la trató bien, porque no le dio el lugar que se merecía, porque le valió su cónyuge. Claro, eso no le da la pauta a la mujer o al hombre para cometer una infidelidad. Pero muchas veces se da por eso. Porque no jugamos nuestro rol, nuestro llamado de pareja en nuestros matrimonios. Entonces, oiga bien, hay factores que nos alejan del llamado de Dios. Y dice, ¿ha pasado en algún momento que nos apartamos de Dios y no tenemos muy claro por qué nos apartamos? Oiga bien, ¿cuántos de nosotros hemos caído muchas veces en ese enfriamiento espiritual? Que no se quiere congregar,
que no quiere leer la Biblia, que no quiero, oiga bien, escuchar alabanza, que ya empecé a escuchar las radios seculares, que ya empecé, oiga bien, a ir a donde mi amigo, donde mi amiga, donde voy a perder la bendición y empiezo a alejarme constantemente de la voluntad perfecta de Dios. ¿A cuántos muchas veces nos pasa eso? ¿Vas a ir al culto? No, hoy me voy a quedar aquí en la casa, hoy lo voy a ver por Facebook. Y nos empezamos a acomodar, y le voy a decir algo, el día que un cristiano se acomoda y empieza a alejarse de Dios, oiga bien, se está subiendo al barco de su destrucción. Así como Jonás. El día que yo empiezo a decir en esta mente, ¿y quién dice que debo de congregarme para buscar a Dios si yo lo busco a mi manera? Y como vamos a ver más adelante, ¿para qué voy a ir a la iglesia si ahí solo van hipócritas? Pues por eso eres bienvenido. Porque aquí vemos muchos hipócritas, aquí vemos pecadores, aquí vemos necesitados de Dios. Lo único que cuando yo vengo a la iglesia, debo de venir a buscar ¿a quién? A mi Señor, a mi Rey, a mi Salvador, el que me ha dado una nueva vida, el que tiene bendecida mi hogar, mi familia. Entonces, oiga bien, en algún momento de nuestra vida nos desanimamos, nos volvemos de doble ánimo y decimos, ay, hoy no voy a ir. Y el fin de semana, tampoco. Y se pasan 2 semanas, se pasan 3 semanas y nos empezamos a desanimar. Oiga bien, y si yo no voy, que soy el cabeza de familia, van a venir mis hijos, va a venir mi cónyuge. Quizás no, porque se va a acomodar a lo que el jefe de la casa dice. No, hombre, cipote, ahí vamos la otra semana. No, amor, quedémonos hoy. Nos vamos a hacer locos si vamos mucho al culto. Y nos empezamos a dar garabatos nosotros, oiga bien, y empezamos a subirnos a la barca de la destrucción, como lo hizo Jonás. Simplemente notamos, oiga bien, que hemos dejado de orar, mientras la Biblia, oiga bien, acumula polvo en un rincón de nuestra casa. Con sinceridad, levante su mano. Con sinceridad. ¿Cuántos de nosotros muchas veces oramos, oiga bien, porque debemos de hacerlo, pero no por convicciones? Yo levanto la mano, hermano. Porque muchas veces oramos por salir del compromiso. Porque hasta uno siente que la oración no llegó a Dios. Porque a uno siente, a veces le digo a Aarón, ¿ya oraste? Sí, pero te acabas de levantar ni 3 minutos. Y ya está con la televisión encendida. Apagame eso y ponete a orar y lee tu proverbio. O a veces está con el teléfono, ¿ya oraste? Hoy lo tengo bien vigilado. Porque me tiene que copiar el proverbio todos los días. Y se tiene que poner en la mesa el comedor porque cabal ahí lo veo con la cámara. Y ahí le estoy hablando, estás ocupando el teléfono. Estás copiando el proverbio, mucho cuidado. Y ahí lo llevo, hermano. ¿Por qué? ¿Porque me cae mal? No, porque quiero lo mejor para él. ¿Y cuántos de nosotros, oiga bien, hemos perdido esa pasión por buscar de Dios? ¿Cuántos de nosotros, oiga bien, simplemente abrimos la Biblia, la leemos, pero no entendemos lo que leemos? Somos como el eunuco. Y nos dicen, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo vamos a entender si no le pedimos el discernimiento al Espíritu de Dios para que nos hable y nos ministre a través de la palabra? Entonces es por ello, oiga bien, que nosotros debemos, oiga bien, permanecer en Dios. Y oiga bien, y es por eso que muchos de los cristianos, oiga bien, el problema que tenemos es que dejamos de orar en privado. Porque aquí oramos en público. Aquí oramos en público. Aquí nos ven, aquí si es posible, aquí hasta alzamos la voz, pero ¿y en casa? Oro, hablo con Dios, me tomo un buen tiempo para darle gracias al Señor. Me tomo un buen tiempo, oiga bien, para escuchar el ruá de Dios, la voz de Dios
hablando a mi conciencia, a mi vida. Pero solo somos pedideras muchas veces los cristianos. Pero no escucho, dígale en su oración, Señor, háblame. No quiero solo hablar yo, necesito escuchar tu voz, Señor. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué mi familia está pasando por tanto momento de aflicción, Señor? ¿Por qué, Señor, la vida la ha agarrado contra mi hijo, que no hemos salido de una y ya estamos metidos en otro? Señor, háblame. Y entonces Dios va a empezar a hablarle a su vida. Pero, ¿qué debe de ver en mí? Persistencia. ¿Qué debo de hacer yo? Atender el llamado de Él. Cuando tenemos tiempo para todo, menos para orar, es un indicativo, oiga bien, que está pasando algo mal con nosotros y la relación con Dios. Y muchos somos tan que salimos de la casa sin orar, hermano. Y llega a su trabajo y ese día le fue mal. No le salieron las cosas como usted quería. ¿Pero por qué? Porque estoy alejado de mi oración. Porque estoy alejado de ese momento de intimidad con Dios. Porque, oiga bien, porque me estoy enfocando más en lo material que en lo espiritual. Y ese es el problema, oiga bien, del ser humano, que queremos todo lo que vemos, pero no todos vamos a alcanzar lo que vemos, hermano. Pero cuando alguien está persistiendo, alguien está cuidando su vida espiritual, oiga bien, no va a dejar de orar. Estamos dejando a un lado la oración. Hay quienes pueden decir, yo oro por los alimentos. Pero eso es diferente a tener esa intimidad con Dios. Por eso yo le decía, el altar familiar es diferente a su oración personal. Esa oración que usted se levanta a las 2 de la mañana. Hay quienes dicen, ¿y de qué sirve que se levante a las 2 de la mañana y no cambie? ¿Y a usted qué le interesa, pues? Ya Dios lo va a agarrar en una oración de esas. Y muchas veces decimos, ese perverso, miren cómo lo tiene Dios. ¿Y usted qué sabe que Dios lo tiene así, pues? Hay bendiciones que parecen de Dios, pero son del diablo, hermano. Porque yo no creo que Dios esté bendiciendo a alguien que hace cosas ilícitas. Yo no creo que Dios esté bendiciendo a un bolo, a un drogo, a alguien que maltrata a su familia. Y aquí va, cristiano, oiga bien, para tener un buen trabajo y para tener dinero, no hay que ser cristiano. Oiga lo que le estoy diciendo. Si una persona se prepara, estudia, tiene un buen ranking académico, va a ganar bien. No parejo se ha preparado, pues. Claro, alguien que es cristiano, se le van a abrir mejores puertas. Esa es la diferencia. Alguien que es cristiano, Dios le va a perseverar su trabajo. Alguien que es cristiano le va a dar la mente para ser un buen administrador de los bienes y recursos que están ingresando a casa. Esas son las diferencias. Claro, cuando le busco en oración y entiendo el llamado de Dios en mi vida. Este dice, dejamos de leer la Biblia si nunca la hemos leído, hermano. Y compramos de las mejores Biblias. Hay Biblias que valen hasta más de $100 y el hermano con una de esas anda. Pero como dijo aquel, solo de fantoche nada más. Para venir a la iglesia, debajo del brazo, para el culto. Una Biblia de más de $100, pero ¿de qué sirve que valga 100 si no la leo? Hay más de 3.500 promesas en este libro. La pregunta es, ¿cuántas de estas promesas se han hecho efectivas en mi vida? Hay una que está hecha, que somos hijos de Dios. Esa es la mejor promesa. Pero hay promesas en la Biblia, oiga bien, que usted y yo debemos de tomarnos de ellas. Ahí andamos con el Señor es mi pastor y nada me falta, pero andamos acabados. Y caerán 10.000 a mi diestra. Sí, pero vivo lleno de temores.
Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Pero sigo haciendo mi voluntad. Son promesas, oiga bien, que están en la palabra, pero no las creo, no las vivo. ¿Sabe por qué? Porque he dejado de leer su palabra. Así como descuidamos la oración, también la lectura de la palabra es indispensable para la vida de todo creyente, de todo cristiano. Oiga bien, porque en la Escritura, en la revelación del Dios de los cielos, oiga bien, ahí tomamos fuerza, alimento, impulso y fe para seguir adelante. En la vida diaria, usted tiene que comer carbohidratos, tiene que tomar sopita de mora, sopa de chipilín, ¿verdad? Sopa de pata para que se le parten las arterias, carnita, pollo, arroz, ¿verdad? ¿Para qué? Para darle energía a su cuerpo. Para que su sistema pueda caminar. También en la parte espiritual debo de alimentarme. Si no, oiga bien, voy a huir de mi llamado. Si no, voy a ser irresponsable con mi llamado, así como lo fue Jonás. Recibió la dirección, pero no quiso. ¿Por qué? Porque, oiga bien, muchas veces vemos con los ojos humanos. Y por eso Jonás le fue mal, porque vio lo que Dios le dijo con ojos humanos. Si eso no se merece ser salvo, hombre. Si son unos perversos, Señor, no, manda a otro a predicarles. No, a vos te estoy mandando. No, yo no voy a ir, y agarró el lado contrario, hermano. Y llevó destrucción a, oiga bien, a personas que no la debían. Por eso la oración es como el respirar, y la palabra es el pan que nutre, oiga bien, el alma. Por eso debemos de aprender a leer la palabra. Ya el 31 le vamos a dar otra vez hojita para leer la Biblia en un año. Me dice mi hija, ¿y este año la vas a volver a dar? Pues sí, le digo yo. Que de las 50 que demos, una persona la lee en un año, ahí es ganancia, pues. Ya es una persona que se está edificando en la palabra de Dios, que todos los días va a ir rayando con un plumón verde o azul o el que sea, ahí va a ir tachando el día, llegamos a febrero y llegamos aquí y hoy ya estamos en diciembre. ¿Cuántos de los que estamos aquí todavía tenemos la hojita y la leemos? ¿Ah? 2 nada más. ¿Y los demás? A mí no me dieron, pastor. Ahí está como leer la Biblia en un año. Pero no lo hacemos. Y sabemos que ahí está la bendición. Y sabemos que ahí está el alimento para mi vida, está el alimento para mi familia, ahí está la restauración de mi hogar, ahí está la restauración del corazón del esposo, de la esposa, ahí está la bendición para cerrar el año 2023 en victoria, hermano. Pero no quiero abrir el libro, porque solo soy pretexto, que me arden los ojos, que veo empañado, que me duele la cabeza porque la letra es muy chiquita. Pero oiga bien, cuando usted ve las series coreanas, en coreano, está leyendo los subtítulos y ahí no le duelen. Y si la película está en inglés, le pone subtítulos en español y usted está leyendo y ahí no nos duelen los ojos, ni nos lloran, ni nos arden. Y le cae el tuit que dicen que van a aumentar el salario mínimo a 456. Ya van a ganar más que mí, fíjese. Porque dije que le van a aumentar el 25%, ahí anda un video. Así es que el salario mínimo va a llegar a 456. Y yo gano menos que eso, ya la regué. Voy a pedir en la oficina que me pasen el salario mínimo mejor. Y empiezo a ver en el Twitter todos los que escribieron, todos los hilos. Pero ahí no me duelen los ojos. Pero ¿y por qué leer la palabra así? ¿Sabe por qué? Porque no atiendo el llamado de Dios. Porque no he entendido lo que Dios quiere para mi vida. Porque no he entendido que Dios quiere lo mejor para mi familia, para el matrimonio, para mis hijos. Hermano, mire, es que esto de la palabra, esto de venir a la iglesia, oiga bien, es en familia. Por eso, una familia que busca a Dios unida, permanece unida. Esto no funciona cada quien haciendo lo que quiere.
Y oiga bien, y una iglesia que sea exitosa, como pequeña, como grande, la familia pastoral tiene que estar unida en un mismo sentir. Si no, no funcionan las cosas. ¿Qué pasaría si mi esposa no me acompañara aquí a la iglesia, si mis hijos no vinieran? ¿Qué diría usted? Ahí hay gato encerrado. ¿Por qué no vienen? O sea que el pastor quizás tiene otra. El pastor quizás maltrata a sus hijos, por eso no vienen, por eso no lo siguen. ¿Por qué? Porque perdemos el llamado de Dios. Y aquí vienen las excusas. Encontramos cualquier excusa para no ir a la iglesia. Una de las primeras excusas que encontramos es que no voy a la iglesia porque solo hermanos hipócritas llegan. El pastor ya aburre y los que cantan son unos desafinados. Ir a escucharlos, no, mejor me quedo viéndolo aquí en la televisión. Mejor voy a poner un concierto aquí en la casa. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Ay, es que amanecí cansado. Voy a descansar, ahí va a descansar cuando se muere, hermano. Otros dejan de ir a la iglesia porque los servicios son muy largos. Aquí hubo un hermano que me dijo, pastor, yo estoy acostumbrado a cultos de 1:30 y usted se pasa. Ya no vino. Ya no vino. Y a las 11, oiga, y a las 11:25 empezaba a ver el reloj. Gran presión psicológica que me hacía ahí. Va a ver el reloj. Y a las 11:30 se iba. ¿Quiere que le diga algo? Es que el evangelio no está amarrado al tiempo. Ayer veía yo la prédica del doctor Ormachea y estaba, hermano, en lo mejor. Y le empiezan a tocar el piano para que se callara, hermano. Porque están amarrados a un tiempo. Y quiere que le diga algo. Cuando la prédica está buena, la gente no se quiere ir. Quiere escuchar la voz de Dios. Y le digo yo, por eso me cae mal, decía yo en mi mente, ¿va? Dando lo mejor y le empiezan a tocar el piano, como decirle, mire, ya se le pasó el tiempo. Y los servicios son muy largos. Cual sea la excusa, siempre veremos el error de los demás para justificar nuestros errores. Cuando no queremos atender el llamado de Dios. ¿Cuántas sillas están vacías en las iglesias a esta hora? Porque perdimos el interés por el llamado de Dios. ¿Cuántas personas que ven a esta hora andan viendo qué van a comer? ¿Por qué no vinieron a la iglesia? A esta hora hay personas que están allá en la playa disfrutando y dejaron de asistir a su iglesia. No estoy diciendo que ir a la playa es pecado. Si usted va a ir, vaya. Pastor, fíjese que este domingo no vamos a venir porque vamos a ir a la playa. Dele, hermano. Yo sé alguien aquí que hay personas que me dicen, pastor, dele, hermano, tiene que disfrutar con su familia. No es idolatría, como muchos. Idolatría es que todos los domingos me vaya para la playa. Porque entonces ya la playa sustituyó el día del Señor. Eso es idolatría. Pero de que usted va a salir, vaya, hermano, y ahí me trae unos pescados boca colorada a mí. Para los jóvenes, tus mejores amigos no son cristianos, te van a absorber. Te van a influenciar negativamente. Por eso que como cristianos, tanto los jóvenes como también nosotros los adultos, nuestras amistades, oiga bien, no deben de ser seculares, hermano. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a ellos. Entonces el joven debe de ser selectivo con quién se mete. Y usted conoce quiénes son sus amigos. ¿Cuáles son las cualidades de los amigos que usted tiene? Y usted sabe, oiga bien, que no debería de andar con ellos. A mí me lo advirtieron muchas veces. No te metas con fulano, porque anda en malos pasos.
No, les decía yo, ¿cómo no? Y a los días lo agarran, hermano, y se va a echar 10 años a Mariona. Ya ves, me dijo mi papá, allí te hubieras ido vos en la colada. Y oiga bien, y es tanto así, que este amigo una vez me encontró fumando marihuana, este malacate, y ¿sabe qué hizo? Me pegó una gran cachetada. Y me dijo, no hombre, y me dijo el apodo, no te metas a fumar esta carambada. Y me pegó una gran ganchada, hermano, no volví a fumar. Aunque después de ese puro que nos echamos, hermano, yo sentía que me andaban buscando en los helicópteros y yo veía para los cielos. Oiga bien, hasta el más malo no desea que las personas lleguen a ese mundo, porque no se puede salir de él. Entonces, oiga bien, mucho cuidado con las amistades. No es malo tener amigos inconversos, pero se vuelve una alerta roja cuando pasa mucho tiempo con ellos, hermano. Cuidadito. En vez de estar leyendo la Biblia, es que estos pastores son los de espirituales, hombre. No nos dejan vivir la vida. ¿Saben por qué? Es que nosotros ya pasamos por la calle del desastre, hermano. Si cuando la mamá le dice a la cipota, mira, escoge bien el novio que querés, hombre. Pedíselo a Dios que te lo mande. Y como dice Dante Gebel, mejor pídale un sapo para que se le haga príncipe. No pida un príncipe para que se le haga sapo. Y pídale al Señor el novio que usted quiere y que el Señor puede conceder esas peticiones. Sí. Sí, hermano. Pídale que su hijo aprenda a pedir al Señor el hombre y la mujer, oiga bien, con el cual van a caminar juntos. Que no se van a apartar ni a la izquierda ni a la derecha, que van a permanecer en los caminos de Dios y van a temer a Dios en todas las cosas. Pídaselo al Señor así. Ah, pues voy a agarrar una estatua, pastor. No, pídale al Señor y Dios le va a dar. Así es que hay que tener mucho cuidado con las amistades. En 1 Corintios 15:33 dice, no se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Cuidado con las amistades que tenemos. Cuidado con ir a esos almuerzos grupales. Hay en empresas que una vez al mes van a comer a ciertos lugares. Vas a ir, ahí voy a estar, pero no vaya. Más aquellos que nos ha gustado la bebida, ¿por qué voy a andar yo con bolos, hermano? Fíjese que cuando yo empezaba mi conversión, allá por el 99, 98, 99, ya me había ido de la Quesalte, en el 99 ya me había ido. Y me dijeron, hey, vamos al billar. Pero yo pensé que había vencido el trago y había vencido el cigarro, ¿va? Vamos, pues, les dije. Y empecé a ir al billar los días viernes. Y llegamos. Hermano, de repente, ya estaba fumando otra vez. ¿Me obligaron mis amistades? No, pero me influenciaron. ¿El diablo me metió el cigarro en la boca? Tampoco, yo lo tomé y me lo empecé a fumar. Y ese día dije, me falta mucho por recorrer. Y ya no volví a la colonia. Y le dije al Señor cuando empecé a servir en la iglesia central, en el ministerio de acomodación, Señor, hoy me voy a consagrar a ti y ya no voy a volver a ese lugar. Y regresé hace como unos 5 años, hermano, que me invitaron a jugar basquetbol y al equipo le pusieron los rucos. Ya sabe por qué, va. Pero solo un campeonato jugué. ¿Sabe por qué? Porque me empezó a brotar el viejo hombre. Ya en lo caliente del partido, no malcriado, pero se me empezó a llenar la cabeza de basura, a golpear, a empujar. Entonces, ¿sabe qué dije? No me conviene estar aquí.
Y ahí andaba jugando uno que le decían pastor. Pero no sé si pastor de pastor o pastor alemán, va. Y le decían, hey, ese ejemplo, hombre. No, dije, ya no me voy a inscribir. Cuidado con los amigos. ¿Por qué? Porque nos van a llevar a la perdición, hermano. Nos van a hacer perder el llamado. Cuando menos nos imaginamos, ya estamos lejos de Dios. Nos es indiferente, oiga bien, cuando alguien nos dice, vuelve a casa. Hey, regresa a la iglesia, hombre. Hey, allá te estamos esperando. No, hijo de hipócrita, van. No, yo no quiero nada con Dios. Aquí estoy bien, bien fregado. ¿Crees que eso ya no es para ti? Que ya no necesitas de Dios, que ya no necesitas servirle a Él. Oiga bien, porque así estoy bien. Antes tenía que levantarme temprano, antes tenía que ir a reuniones, antes tenía que andar leyendo la Biblia. No, aquí estoy tranquilo. Pero un día de esto, Dios lo va a sorprender. Y nos vamos a adelantar. Vamos a Proverbios, capítulo 1. Y para alguien que desatiende el llamado de Dios, esto es lo peor que le puede pasar a un cristiano, hermano, lo que vamos a leer ahorita. El día, oiga bien, que un cristiano se aleja de Dios, llega a la destrucción, es porque se embarcó igual a Jonás. Y dice la Escritura, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y aquí viene, hermano. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros, oiga bien, viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán. ¿A dónde estaba Jonás? Adentro del pez. Pasó por un sufrimiento para pedirle a Dios. Y dice la Escritura, entonces me llamarán, ¿qué dice? Y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, o sea, de todas las malas decisiones que hemos tomado, y serán hastiados de sus propios consejos. No necesitaba de Dios. Y aparece el jovencito, oiga bien, allá jalado con el régimen de sección. Y el papá le decía, deja de andar esquineando, hombre. No te entres noche, quédate aquí en la casa. Y a la señorita, mirando que quedé sola con ese cipote. Y a los días la cipota con la gran barriga, ¿verdad? Oiga, y comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Va pues. Salir del problema, pues. Oiga bien, regresé el tiempo pues, y hacer las cosas bien, ya no se puede. Y muchos cristianos pensamos que por doblar rodillas hoy, Dios ya me va a socorrer. Negativo. Y solo porque, oiga bien, me presento delante de Dios con un corazón arrepentido, ya Dios me va a sacar. No, tengo que pasar por el proceso, hermano. Porque para llegar a la tierra que fluye leche y miel, tengo que echarme el desierto. No, es que ya no necesito, vaya, ahí está el consejo. Y oramos y pedimos que Dios nos saque, que Dios nos ayude. No, te tenés que esperar. Tienes que pasar por el desierto, tienes que pasar por la prueba. Ay, es que Dios es cruel. Dios no es cruel. Dios es fiel a su palabra. Eso dice la Escritura. Y la va a cumplir.
Así como es un Dios de amor, es un fuego consumidor, hermano. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios, oiga bien, los echará a perder. Las malas amistades, las alianzas con el mundo. ¿Quiere que le diga algo? Si usted quiere poner un negocio, no haga alianzas con el mundo. Va a salir perdiendo. Mejor haga alianzas ¿con quién? Con Dios. Mire, es que fíjate que tengo un compañero que dice que nos metamos a traer carros, se lo van a bajar, hermano. Va a invertir sus ahorritos, oiga bien, y no va a ver la luz. Mejor pídale dirección a Dios y dígale, Señor, ¿qué puedo hacer con este fondo que tengo? Señor, dame la inteligencia, dame la capacidad, cómo hacer prosperar estos bienes que tengo. Pero no haga alianzas con el mundo. Mas el que me oyere, oiga bien, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Ahora la pregunta es, ¿hemos atendido el llamado de Dios o nos está pasando como los versículos que hemos leído? Que le buscamos de mañana, pero nuestra oración no es contestada. Es difícil, hermano, la vida del creyente, cuando desatiende el llamado de Dios. Y dice, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Qué les empecé a decir? Uno de los problemas que tiene el ser humano y que es un mal de fábrica, dijimos que era la desobediencia. Y durante el 2023, oiga bien, Dios nos ha hablado de muchas maneras en este lugar. Por todas las personas, oiga bien, que han pasado por aquí y han predicado. Y oiga bien, y en el momento que se lee la Escritura, que es la esencia del mensaje, Dios habló. Si yo vine con oídos espirituales a escuchar la voz de Dios. Porque si yo no vine con oídos espirituales y con ojos espirituales al culto, solo vine a ver las imperfecciones del predicador y las imperfecciones de la iglesia. Entonces no escuché la voz de Dios. Pero si yo vine, oiga bien, atendiendo el llamado de Dios durante todo este año, Dios ha hablado a mi vida. Dios ha hablado a mi matrimonio, Dios ha hablado a mis hijos, Dios ha hablado a la esposa, al esposo, al matrimonio, Dios ha hablado financieramente, Dios se ha manifestado a través de los milagros, a través de los testimonios. Entonces, oiga bien, ¿por qué voy a desaprovechar y no voy a atender el llamado de Dios en mi vida? Si Dios quiere lo mejor para mí. Entonces, oiga bien, viene Jonás y hace lo adverso al llamado de Dios. Y se va a echar 3 días y 3 noches allá al Holiday Inn, no, a la panza de un pez. ¿Qué habrá pasado a Jonás? Aflicción, terror, amargura, infelicidad. ¿Y quiere que le diga algo? Más de alguna quemada gástrica en su piel, de los jugos gástricos del pez, tuvo que haber recibido. Pero a veces los cristianos queremos pasar por un proceso de sufrimiento. ¿Para qué? Para atender el llamado de Dios. Pero que dice lo último. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Cuando el cristiano entiende el llamamiento de Dios, oiga bien, va a vivir una vida tranquila. Yo no soy rico, ni tengo ahorros en los bancos, hermano, pero de si algo yo estoy seguro, es que yo duermo tranquilo. Como todo ser humano tengo deudas personales e hipotecarias, que todos tenemos. Pero yo duermo, mire, tranquilito. Si a veces duermo poco porque muy noche me acuesto. Porque me quedo viendo televisión un rato. Porque a veces veo el noticiero de las 9 y veo el reprise también. Pero me da vez yo digo,
apago la televisión y tranquilo. Porque he entendido el llamado de Dios. Porque no me muero por el mañana. Porque hay que aprender a vivir el día a día, hermano. Tampoco siendo un desorganizado. Pero mientras usted tenga organizada su vida en el Señor, ¿por qué le va a dar aflicción? Y dice, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando atendemos el llamado de Dios. Pero muchas veces nos gusta pasar por el proceso de aflicción para después atender el llamado de Dios. Porque Jonás pasó por el proceso de Dios, pero entendió el llamado y fue a hacer lo que Dios le dijo. Y llevó el mensaje, pregonó el mensaje. El rey se puso en silicio, tanto los habitantes como los animales. Pero más adelante en el libro de Jonás dice que Nínive cayó otra vez en las garras ¿de quién? Del enemigo, del paganismo. ¿Y qué hizo Dios con Nínive? Destruyó la ciudad. ¿Y qué dijo Jonás? Ya ves que te lo dije. Por eso yo no quería ir, porque eran unos paganos, porque el arrepentimiento solo iba a ser de labios. Pero el llamado de Dios, ¿cuál era? Que tenía que ir. Entonces el llamado de Dios para usted, para su familia, ¿cuál es? Es que caminemos con Él, hermano. En el 2024, oiga bien, tenemos que alcanzar la gloria de Dios, hermano. Tenemos que vivir en su presencia. Tenemos que ser familias victoriosas, no perfectas, victoriosas en el Señor. ¿Haciendo cómo? Haciendo las cosas bien. Como dice el texto, oiga bien, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo. Y mire lo que dice el capítulo 2 de Jonás, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Pero, ¿por qué no nos evitamos la fatiga del sufrimiento y atendemos el llamado de Dios? Vivimos para Él y la victoria siempre va a estar sobre nuestra familia. ¿Sabe por qué? Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Dele un buen aplauso al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, muchos nos desviamos de ese llamamiento. Ese llamamiento, Señor, que tú nos has hecho el arrepentimiento. Ese llamamiento, Padre, que tú tienes a los cristianos para vivir en tus caminos, para habitar en tu presencia, para buscar, Señor, esa santidad diaria, para habitar los hermanos juntos en armonía, Señor, congregándonos, alabando y exaltando tu bendito nombre. Ese llamamiento de ser buenos padres, ese llamamiento de ser buenos esposos, ese llamamiento de ser buenos hijos, ese llamamiento de ser buenos cristianos, ese llamamiento, Señor, de ser ciudadanos intachables en esta sociedad, ese llamamiento, Padre, de ser la luz en medio de las tinieblas, ese llamamiento, Padre, de ser embajadores tuyos, ese llamamiento, Señor, de ir y hacer discípulos a las naciones, ese llamamiento, Padre, para ser personas honradas, para ser personas irreprensibles, ese llamamiento, Padre, que tú nos haces para modelar, para mostrar que tú moras en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos convence de pecado y así podemos vivir en este mundo como hijos de Dios. Señor, ayúdanos a no desmayar. Ayúdanos, Dios, a ser selectivos con las amistades que tenemos. Ayúdanos, Dios, a alejarnos de las tentaciones. Ayúdanos, Dios, a no perder la pasión por nuestra oración diaria, por nuestra lectura de la Biblia diaria. Ayúdanos, Dios, a poder discernir tu palabra, a poder discernir, Señor, qué es lo que tú nos estás hablando cuando leemos la Escritura. Por ello, Padre, en esta mañana oramos por las familias acá presentes.
Tú nos conoces por nombre y apellido. Tú sabes, Dios, cuál es el área de nuestra familia, de nuestro matrimonio, que necesita ser fortalecido. Tú sabes el problema emocional que hay en casa. Tú sabes, Dios, que hay problemas emocionales en la vida de pareja. Señor, que como esposos estamos un poco distanciados. Señor, que cada quien hace lo que le conviene en el hogar. Hemos perdido, Señor, esa comunión, esa comunicación entre el esposo y la esposa. Hay algo que está malo en el hogar, que quizás nosotros no lo logramos ver, pero tú ya lo viste. Y oramos, Padre, para que seas tú tocando esa área de la mente, del corazón, que nos está separando como esposos. Por esos padres, Dios, que han perdido la responsabilidad, que han perdido, Señor, la encomienda que tú les has hecho de guiar, de cuidar, de instruir a sus hijos, de modelarles el camino que deben de seguir, que nos hemos paganizado como padres y vamos a fiestas y hemos vuelto a la música secular y ha retornado el mal vocabulario a casa y andamos de aquí para allá como tamo que arrebata el viento y estamos siendo de mal ejemplo para nuestros hijos. Ayúdanos, Dios, a poder cambiar esos errores y a poder vivir para ti, ser mejores padres, ser mejores mentores, modelarle a nuestros hijos con el ejemplo y tener familias victoriosas. Tú conoces también los hijos que están en este lugar, que nos ven a través de esta transmisión, jóvenes, jovencitas, que están pasando por momentos difíciles en su adolescencia. Jovencitas, Dios, que están rodeadas de personas que no le temen, que no te aman, que le han perdido el respeto a sus padres y nuestros chicos están siendo influenciados negativamente. Oramos por ellos para que fortalezca su espíritu y para que también nosotros como padres puedan encontrar un refugio, que puedan encontrar, Señor, padres sabios que les ayudarán a tomar buenas decisiones y alejarse, Señor, de todo aquello que no edifica. Señor, bendice el matrimonio, bendice nuestras familias, bendice, Señor, nuestros hogares, nuestras finanzas. Oramos por aquellos que están desempleados, Dios, que seas tú proveyéndoles un empleo digno de un hijo de Dios. Oramos por las finanzas familiares, para que seas tú fortaleciéndolas, Dios. Y oramos desde ya por los ciclos, Señor, escolares de la universidad de nuestros hijos. Que para el otro año, Señor, seas tú proveyendo desde ya el pago de la universidad, el pago del colegio, que seas tú abriendo puertas, Dios, para esa media beca, para esa beca completa, y que nuestros chicos se puedan seguir desarrollando, Señor, en su vida personal. Si usted está acá y necesita oración porque está enfermo, porque siente un dolor, porque está clamando por un familiar, levante su mano para orar por usted en esta mañana. Padre Celestial, oro por la vida de cada uno de mis hermanos. Tú conoces su dolor, tú conoces, Dios, por ese proceso difícil que está pasando, que está atravesando. Muchos, Dios, están pasando por procesos de cáncer, cáncer de seno, cáncer en el vientre, cáncer de próstata, problemas en la columna, problemas de vértebras, problemas de discos. Señor, problemas de vértebras cervicales, problemas de ansiedad, Señor, problemas de diabetes, tumores cerebrales malignos, benignos, Señor, una diabetes descontrolada, problemas en las rodillas, problemas en las articulaciones, Señor, situaciones difíciles en la circulación, fibromas, ovarios poliquísticos, una infección severa en las vías urinarias, Señor, el corazón con problemas difíciles, taquicardias, Señor, presión alta, corazón grande, Señor, enfermedades que se han arraigado en nuestros cuerpos, pero en esta mañana, Señor, creemos en ti
y por fe para gloria tuya nos declaramos sanos en esta mañana, echamos fuera el dolor, echamos fuera la enfermedad de nuestros cuerpos, Dios, y oramos para que estos milagros, Dios, sean para honrar y glorificar tu bendito nombre. Señor, gracias por esta hermosa mañana, gracias porque hablaste a nuestros corazones. Ayúdanos, Dios, a no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha del llamamiento que tú nos has hecho, que vivamos para ti, que nos guardemos para ti, Señor, y que perseveremos confiando siempre en tus promesas. Llévanos con bien a casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana 6:30 en lunes de oración. Bendiciones para todos.